Saludos, yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y vengo a traerles este programa debido a que en otros programas y en esta semana que tuve una pequeña reunión con otros pastores, he dicho que la iglesia ya no es relevante para la sociedad. Mis hermanos pastores piensan que yo estoy equivocado, pues yo traigo este programa para traerle a ustedes las razones por las cuales yo digo que la iglesia dejó de ser relevante. Vamos a comenzar con este programa para hoy. Revitalización del cristianismo. Cómo la iglesia puede mantenerse relevante en un mundo cada vez más secular. Vamos a partir de la lectura bíblica en Colosenses capítulo 1 versículos 17 al 18. Dice allí: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de él todo se mantiene en orden y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Palabra de Dios. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué la iglesia no es un factor en la sociedad de hoy? La iglesia no es un factor en la sociedad actual porque cada vez es menos probable que las personas se identifiquen con organizaciones e instituciones religiosas. Además, ha habido un alejamiento de las creencias y prácticas religiosas tradicionales a favor de valores y estilos de vidas más seculares. Muchas personas ahora encuentran su realización espiritual a través de medios no tradicionales como el yoga, la meditación y la atención plena. Y la creciente presencia de la tecnología, las redes sociales y otras formas de entretenimiento han llevado a una disminución en la actividad de tiempo que las personas pasan en la iglesia o participando en actividades religiosas. Para resumir, la iglesia ya no es tan relevante para la vida de las personas como lo era antes. ¿Por qué la gente no se identifica con organizaciones religiosas? La gente no se quiere identificar con organizaciones religiosas por una variedad de razones. Para algunos, la religión puede parecer anticuada o fuera de sintonía con los valores modernos y sus creencias modernas. Otros pueden estar desilusionados con las instituciones religiosas debido a escándalos u otros problemas. Y finalmente, algunas personas pueden haber tenido malas experiencias con organizaciones religiosas en el pasado, lo que les ha llevado a desconfiar de ellas. ¿Por qué la religión parece anticuada a la sociedad? La religión parece estar desactualizada por algunas razones diferentes. A medida que la sociedad se ha vuelto más secularizada, las creencias y prácticas religiosas tradicionales se consideran menos relevantes e importantes. Tal como mencioné anteriormente, muchas personas ahora encuentran su realización espiritual a través de otros medios no tradicionales como la yoga, la meditación y la atención plena, y algunas como le llaman mindfulness. ¿Qué ha hecho que las creencias y las prácticas religiosas sean menos relevantes para la sociedad? Hay algunos factores diferentes que han causado que las creencias y las prácticas religiosas se vuelvan menos relevantes. La gran cantidad de denominaciones y religiones que han traído a la mesa un gran número de ideas e interpretaciones que solo han confundido a la sociedad. Y la más importante de todas es que la iglesia misma se ha puesto en esa posición por no envolverse más con la sociedad que tiene alrededor de su entorno. ¿Qué puede hacer la iglesia para solucionar este problema? La iglesia puede tomar varios pasos para abordar este problema. Primero, puede enfocarse en crear experiencias más atractivas y significantes para sus miembros. Al hacer esto, los mantiene motivados y listos para salir a trabajar con la comunidad. Esto ayudaría en el desarrollo de nuevos programas que sean relevantes para la vida y los intereses de las diferentes personas. Además, la iglesia podría invertir en tecnología y medios modernos para comunicar su mensaje a una audiencia más amplia. Finalmente, la iglesia debe esforzarse por crear un entorno más inclusivo y acogedor para que todos los miembros, independientemente de sus creencias o antecedentes, puedan acercarse a ella y participar. ¿Cuáles ejemplos hay para nuevas experiencias atractivas y significativas? Algunos ejemplos incluyen organizar oportunidades de voluntariado y proyectos de servicio comunitario, crear recursos educativos en línea y foros para que los miembros discutan temas de interés, temas como la homosexualidad, el aborto, la drogadicción, el alcoholismo, el maltrato conyugal, entre otros. Ofrecer seminarios sobre temas como el desarrollo personal y el crecimiento espiritual. Una iglesia preparada en diversos temas de la actualidad es una iglesia que podrá contestar
contestar muchas preguntas y aclarar dudas sobre estos temas a la luz de la palabra de Dios. Estos temas tienen que dejar de ser un tabú para la iglesia y entender que la iglesia primitiva tuvo que lidiar con los asuntos de su época y la iglesia de hoy le toca hacer lo mismo. ¿Qué debe evitar la iglesia para mantener el interés de la sociedad en la religión? La iglesia debe evitar varias cosas para mantener el interés de la sociedad en la religión. Primero, debe evitar ser demasiado legalista y dogmática. La misma escritura habla en contra de estas dos prácticas. En Mateo 23, versículo 4, Cristo dijo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Palabra de Dios. La iglesia también debe evitar centrarse demasiado en el dinero y las posesiones materiales. Las ofrendas de la iglesia deben ser empleadas en las verdaderas necesidades de aquellos que las tienen y no en sus propios lujos. La escritura enseña en el libro de Hechos, capítulo 4, el versículo 32 y los versículos 34 y 35 lo siguiente. El 32 dice: todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Versículos 34 y 35 nos dice: y no les hacía falta nada, porque los que tenían algunas cosas o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y lo daban a cada uno de lo que necesitaba. Palabra de Dios. Además, la iglesia no debe juzgar ni excluir, sino esforzarse por ser abierta y acogedora para todos. Finalmente, la iglesia debe evitar depender de tradiciones o creencias obsoletas y en cambio debe enfocarse en brindar experiencias significativas y relevantes para los miembros. Cuando hablo de las tradiciones, no estoy hablando de nada que tenga que ver con los sacramentos de la iglesia, sino de aquellas cosas que por años se han llevado a cabo de una manera y que se han convertido en un estándar, sino en una verdad y modo de conducir la iglesia. Las actitudes legalistas y dogmáticas ¿explicarían la pérdida de interés o hay otros factores? El legalismo y el dogmatismo ciertamente han contribuido a la disminución del interés por la religión, pero no son los únicos factores. Otros factores incluyen la creciente secularización de la sociedad, la creciente presencia de la tecnología y otras formas de entretenimiento, y el hecho de que muchas personas ahora encuentran su realización espiritual a través de otros medios no tradicionales. Y como dije anteriormente, también algunas personas pueden haber tenido malas experiencias con organizaciones religiosas en el pasado, lo que les genera desconfianza. ¿Cómo puede la iglesia alcanzar a quienes creen que han alcanzado la plenitud espiritual por medios no tradicionales? La iglesia puede llegar a aquellos que piensan que han alcanzado la plenitud espiritual a través de medios no tradicionales, mostrándoles que todavía hay valor en la religión tradicional, que Cristo vivió, murió y resucitó y que en algún momento dado se dará su regreso tal y como Él lo prometió, que ese Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La iglesia tiene que atraer a las personas a Cristo por medio del Espíritu Santo. La iglesia debe dar un buen testimonio para cambiar la mala imagen que tanto ella misma, así como el enemigo de Dios, ha traído sobre ella. Hoy la iglesia se encuentra en su peor estado. Las divisiones han hecho que la iglesia no sea una opción para la sociedad y sus problemas. Cristo dijo, Marcos capítulo 3 versículo 25, y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Palabra de Dios. ¿Desaparecerá la iglesia o las diferentes religiones si no se produce un cambio? Es poco probable que la iglesia o las diferentes religiones desaparezcan por completo si no se produce un cambio. Cristo dijo, sobre esta piedra construiré mi iglesia y la muerte no podrá destruirla. Mateo capítulo 16 versículo 18. Sin embargo, es probable que el interés y la participación en las organizaciones religiosas continúen disminuyendo si no se realizan cambios. Los cambios de seguro van a dar una revitalización a la religión y asegurar su relevancia dentro de la sociedad. Quiero dejar una nota aclaratoria. Los cambios que me refiero es a las formas en que se hacen las evangelizaciones o las obras misioneras. Lo que funcionó en el año 1800 no va a funcionar ahora en el año 2023 y más adelante. La sociedad cambia, la tecnología avanza, el mal continúa creciendo y a pasos agigantados, y la iglesia tiene que haber comenzado a moverse ya. Hermano, para ir resumiendo, la iglesia no es un factor en la sociedad actual porque cada vez es menos probable que las personas se identifiquen con organizaciones e instituciones religiosas. Esto se debe a un alejamiento de las creencias y prácticas religiosas tradicionales a favor de los valores y estilos de vida seculares, así como las crecientes presencias de la tecnología y las redes y las muchas otras formas de entretenimiento, como ya lo había explicado anteriormente. Para abordar este problema, la iglesia debe centrarse en crear experiencias más atractivas y significativas para
sus miembros. Debe invertir en tecnología y medios modernos para comunicar su mensaje a una audiencia mucho más amplia. Debe también crear un entorno más inclusivo y acogedor para todos los miembros. Y cuando digo inclusivo, es que la iglesia tiene que dejar de criticar y de acusar tanto a los miembros, así como los de toda la sociedad, de estar mal y en pecado. Esto porque la misma iglesia está compuesta de pecadores. Cristo dijo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12, versículo 47. Y también dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabado sea Dios. Marcos capítulo 2, versículo 17. Si se hacen cambios positivos que envuelvan al Espíritu Santo en cada plan, esto va a garantizar que la iglesia siga siendo relevante e importante en la sociedad de hoy. Como argumentos finales muy míos, la iglesia debe tomar medidas para garantizar que siga siendo relevante en un mundo cada vez más secular. Creo que es importante que la iglesia brinde orientación espiritual y apoyo a quienes lo necesitan. La iglesia puede brindar consuelo, esperanza y paz a quienes están luchando con los grandes problemas que existen en el mundo de hoy. Es sumamente importante asegurarse de que las personas tengan acceso a la iglesia, que sepan que pueden acudir a ella para cualquier necesidad, ya sea material o espiritual, que las personas se sientan libres al acudir a una iglesia sin el temor que les estén criticando y acusando por cualquier estilo de vida que la persona puede llevar sin Cristo. Es Cristo, a través del Espíritu Santo, quien hace el cambio en las personas si ellas se lo permiten. Él no fuerza a nadie a que lo siga, y la iglesia debe tener esto bien claro. Cristo mismo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. La iglesia no puede obligar o tratar de persuadir a las personas a través del miedo para que le sirvan a Cristo. Esto ha sido una mala práctica a través de los años por muchas de las distintas denominaciones. Y por último, la iglesia debe dar más participación a sus jóvenes, pues estos son los que están al día de lo que sucede en la sociedad mediante las redes sociales, las escuelas y la televisión. Ellos no son el futuro de la iglesia como muchos dicen. Ellos son el presente de la iglesia, pues ya están aquí. Hasta aquí este programa de hoy. Que Dios les continúe bendiciendo.